Amigos, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este estudio que regularmente tenemos jueves a jueves del libro de Samuel, ya en el capítulo 16 del segundo libro. Usted recordará que estuvimos estudiando, pues por supuesto, todo el libro de Samuel, todo lo que el autor ha querido expresar o quería expresar a su audiencia original, algunas aplicaciones prácticas que nosotros podemos ver. Y en este tiempo, ya para el segundo libro de Samuel, ya vemos nosotros cómo pues vuelve, y fue lo que la semana pasada vimos, cómo el rey David vuelve a huir, pero ahora porque es perseguido por su hijo Absalón. Veíamos algunos aspectos interesantes en cuanto a esta situación. Y el día de hoy vamos a seguir viendo esto de cómo Saúl, el rey David huye de su hijo Absalón. Y como le decía yo la semana pasada, a veces se toma tanta importancia a Absalón que se deja de lado el personaje de David, que el autor es el que trata de mostrar la actitud, el corazón, la vida, la forma en la que David actuó y dejando un tanto de lado a los demás personajes, sino más bien interactuando con ellos. Pero definitivamente la figura central, amados, no es Absalón. Y a veces se toma mucho esa idea, sobre todo para tratar como que de justificar o de hacer bíblico algo que no es en cuanto a personas que pueden tener alguna divergencia en una cuestión eclesiológica, en una cuestión de iglesia, e inmediatamente se toman estos pasajes de manera muy aleatoria, muy arbitraria. Pero bueno, ¿qué le parece si oramos inicialmente para poder empezar este tiempo de estudio? Señor bendito, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque podemos estudiar tu palabra a través de este tiempo, a través esta red social. Señor, gracias por la tecnología. Ponemos delante de ti, Señor, pues es lo que vamos a estudiar el día de hoy, capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Te rogamos que tú impactes nuestros corazones y nuestras vidas, porque en tu nombre oramos. Amén. Bueno, amados, pues inicialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Leer el capítulo 16. Únicamente vamos a estudiar el día de hoy del versículo 1 al 14. Lo vamos a dividir en esta ocasión en dos partes y bueno, yo le platico para que lo vayamos viendo. Solo vamos a leer del versículo 1 al 14. Voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas como lo he estado haciendo y dice así: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, vio que Siba, el criado de Mefiboset, salía a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas de pasas, 1000 frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba: ¿para qué tienes esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, y el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Entonces el rey dijo: ¿y dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: está en Jerusalén, pues ha dicho: hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Y el rey dijo a Siba: mira, todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo: me inclino ante usted, que haya yo gracia ante sus ojos, oh rey, señor. Al llegar el rey David a Baurim, entonces salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Y cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver a ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Salvia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjeme que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Salvia? Si él maldice y si el Señor se lo ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá: ¿por qué haces esto? Entonces David dijo a Abisai y a todos sus siervos: mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida, cuanto más entonces este benjaminita. Déjenlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino,
y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Versículo 14, y dice, y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados y allí descansaron. Amigos, amados, en esta noche nosotros vamos a ver que este texto básicamente lo que nos enseña es cómo el Señor puede reivindicar a sus siervos cuando se arrepienten de una manera humilde y se someten a su disciplina. Nosotros vamos inicialmente a ver esto en el texto, nosotros vamos a ver cómo el Señor puede tomar y dar vuelta a las situaciones que tienen un curso específico. Nosotros podemos notar en este texto cómo, recuerda usted, que David había tenido ese abuso de autoridad y el profeta va y lo enfrenta. Y el profeta Natán le dice, ¿sabes qué? Tú hiciste esto malo y vas a cosechar de esta manera. Y esto formaba parte de esa cosecha. Esto formaba parte de lo que David había sembrado, pero David responde de una manera humilde, se somete a la disciplina de Dios y de esa manera también Dios lo iba a reivindicar. Fundamental para nosotros en estos tiempos, porque a veces, amados, vamos a pasar en momentos en los cuales Dios nos vaya a disciplinar, Dios vaya a poner orden en nuestra vida y he aquí la pregunta, ¿cómo respondes tú ante la disciplina de Dios? Muchas personas se niegan a recibir esa disciplina. En este caso nosotros vemos a un rey David que está sometido, que se subyuga a la disciplina que proviene de Dios de una manera humilde. Hay dos aspectos fundamentales que nosotros vamos a tomar después de esta gran idea y son temas claves. Primero, que vamos a ver en el texto que el Señor provee para las necesidades físicas de David y el apoyo que él debería de tener. A pesar de su pecado, amados, a pesar de sus errores, de sus situaciones que había presentado, nosotros vemos que él va a salir huyendo de Jerusalén porque ya Absalón había tomado el reino. Pero en el texto nosotros podemos ver cómo Dios le suple de todo lo que él iba a necesitar en cuanto a sus necesidades físicas y al apoyo que él tenía que tener. Como segunda parte, nosotros vamos a ver cómo David confía en que el Señor le va a reivindicar en cuanto a la inocencia que él tenía eh, en la relación o en el evento que ocurre con este hombre llamado Simei, que lo acusaba falsamente. Entonces, no todo es blanco y negro en las relaciones, en las situaciones en el Antiguo Testamento, sino que nosotros vemos que a pesar de que Dios está disciplinando a su siervo, de que Dios le está pues enviando todo esto para que él tenga y siga teniendo ese corazón humilde, bueno, Dios le provee para sus necesidades, le provee también apoyo emocional que iba a tener, aunado a que en ciertas situaciones difíciles también Dios lo iba a reivindicar. Esto es lo que nosotros vemos en este texto, pero mire, vamos a entender algunas cosas de algunos versículos importantes. En el versículo número 1, nosotros vemos, amados, como pues sale el rey, dice que David pasó más allá de la cumbre y vino Siba. Usted recuerda a Siba, aquí lo dice también el autor del libro de Samuel, el criado de Mefiboset. Fue aquel al que el rey David le mandó hablar para que cuidara a Mefiboset. Y él sale al encuentro de David y le lleva, y el autor pone aquí una lista, ¿no? Un par de asnos, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas y 100 frutas de verano y un odre de vino. Esto nos recuerda y podemos compararlo con lo que ocurre en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, versículo 18, cuando Abigail, la que fue mujer de Nabal, también se acerca a David cuando él iba huyendo del rey Saúl y le lleva cosas. Curiosamente le lleva también 200 panes, en vez de llevarle dos odres de vino, le lleva ahora uno, y le lleva también 10 panes de uvas y también le lleva 100 panes para los jóvenes. Quiero que note esta provisión que Dios le da de sus necesidades físicas. ¿Qué podemos nosotros entender de esto, amado? Bueno, cuando Dios obra en nuestras vidas para
que nosotros maduremos, a lo mejor eventualmente te equivocas en algo, cometes algún error y Dios trabaja en tu vida. Eso es indudable. O sea, si tú haces algo como hijo de Dios que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a obrar en tu vida. Pero aún en ese momento, en los momentos en los que David pasó por situaciones difíciles, que este es el caso, Dios siempre le proveyó para sus necesidades físicas. Lo mismo va a ocurrir. Usted recuerda aquel proverbio que dice, jamás he visto un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Amados, a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo que podamos nosotros hacer mal, Dios siempre va a suplir para nuestras necesidades físicas y va a usar pues a quien sea para hacerlo. En el versículo 3 nosotros vemos cómo decía este hombre si iba, fue lo que dijo, oye, ¿sabes qué? El día de hoy va a ser restaurado el reino de mi abuelo. Bueno, vemos esta lealtad aparente. Más adelante vamos a ver algunos detalles de hacia dónde estaba esta lealtad. Pero ya en el versículo 5, amados, nosotros podemos ver un cambio en las cosas. Dice, al llegar el rey David a Bahurim, entonces salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y cuando salió, dice aquí, iba maldiciendo a David. ¿Por qué? Dice aquí en el versículo 8, por toda la sangre que él había derramado. Pero recordando un poquito los versículos y capítulos anteriores que nosotros vimos en el primer libro de Samuel, la verdad es que David jamás derramó sangre inocente de la casa de Saúl. Siempre fue muy respetuoso. Entonces este hombre, Simei, este hombre tenía mala información, estaba amenazando, este hombre estaba intimidando a David, aprovechando la situación, pero con información incorrecta. Interesante la vida de este hombre Simei. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que en algún momento cada uno de nosotros vamos a tener a alguien así cercano, en el que cuando pases por un momento difícil, en vez de apoyarte, en vez de ayudarte, más bien va a estar ahí para decirte, uy, ¿ves? Eso te pasa por haber hecho esto o por haber hecho aquello. Eso te pasa porque no hiciste también tal o cual cosa. Lo vemos, si usted se fija, va huyendo, va saliendo David y surgen dos personas. Una de ellas lo apoya y Dios lo usa para proveer las necesidades de David de manera material, su comida, su alimento. Y otra persona, la segunda, también relacionada con la familia del rey Saúl, sale para insultarlo, sale para afrentarlo con información incorrecta. Ahora, surge otro personaje interesante cuando eh, sale este hombre llamado Simei, y es Abisai, sobrino de David. Él también, así como al autor le gusta como hacer ciertos énfasis, así como se ve este paralelo entre lo que lleva Abigail, lo que lleva Siba al rey, el alimento que tenía, también nosotros vemos que este hombre, Abisai, que se voluntarió, le dice al rey, ¿sabes qué? ¿Por qué este hombre está hablando así del rey? Permíteme pasar y cortarle la cabeza. Es el mismo personaje que en el primer libro de Samuel, pero en el capítulo 26, versículos del 7 al 12, también quiso pasar y cortarle la cabeza al rey Saúl, ¿se acuerda? El mismito, eran hombres violentos, eran hombres rudos. Entonces nosotros vemos en este texto cómo esta clase de personajes más bien a veces le subían más y era una persona, yo creo que apasionada. Versículo 10, nosotros vemos cómo ahora las cosas que había experimentado David con Saúl ahora se voltean y pues en la soberanía de Dios es ahora David el que nuevamente vuelve, vuelve a sufrir, pero entendiendo. Y vea usted, dice el versículo 10, quizá Dios se acuerde y me vuelva esto para, para bien. Versículos 11 y 12, es decir, él sabía que
le deja a Dios esa parte y dice, tal vez Dios lo pueda volver nuevamente en bendición. Algo que me llama la atención del versículo ahora 12, si usted me acompaña al versículo 12, dice David, quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición del día de hoy. Es una expresión interesante de David. Él estaba afligido y le estaba dejando todo a Dios. Y esto es importante. Él sabía que estaba cosechando algo. Dios le provee para sus bienes materiales, para su comida. Y todas las situaciones que él puede enfrentar, las ve como de parte de Dios. Y aún le está dejando su causa al Señor. Mire qué importante es esto. Nuevamente, porque a veces se piensa que todo lo que está alrededor tenemos que hacer o deshacer y tendemos o a victimizarnos o tendemos a tratar de hacer las cosas por nuestra cuenta. Pero en este texto nosotros vemos a un David, a un rey David, que aprende nuevamente, humildemente, a depender de Dios y a dejarle a Dios su causa, a pesar de que tenía ahí también la oportunidad de decirle a Abisai, sí, tienes razón, ve y córtale la cabeza. Algo que a mí me gustó del versículo 12, en el español no viene, en el texto que le estaba yo leyendo, simplemente dice, quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición el día de hoy, pero en el texto, amados, en el texto hebreo, viene algo así, o se podría entender algo así como el Señor me restaure en la bendición de pacto, en su bendición de pacto. David conocía el pacto que Dios había establecido con él. Y él entendía muy bien que Dios tenía o iba a cumplir su palabra en ese pacto. Y David se había agarrado de ello. Él sabía que Dios lo podía recompensar. ¿Cuán importante es esto para nosotros el día de hoy? Porque nosotros, amados, ahora pertenecemos a un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto la figura central es el Señor Jesucristo. Y a través de ese pacto, tú y yo sabemos que efectivamente Dios puede disciplinarnos, que Dios va a obrar en nuestra vida, que nosotros podemos ser reivindicados si nos arrepentimos humildemente y nos sometemos a la disciplina de Dios. Pero esta preciosa expresión de que Dios puede volver y recordarnos de su precioso pacto o en su precioso pacto es fundamental, porque nos vuelve nuevamente a la centralidad de la obra de Cristo en nosotros y por Él mismo. Es decir, usted y yo no tenemos absolutamente, la verdad, nada bueno, nada digno de mostrar. Si hay algo bueno es por Él, y si hay algo malo, por supuesto, nos corresponde a nosotros. Pero en nuestro andar cotidiano, amados, nosotros hemos de recordar que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite para hacernos madurar. Que el Señor va a proveer para nuestras necesidades físicas y va a proveer también personas que estén a nuestro alrededor para apoyarnos, para guiarnos. Y por otro lado, nosotros vamos a ver que si confiamos en el Señor, Él nos va a reivindicar, aún de falsas acusaciones. Qué interesante este texto, ¿no cree usted? La verdad es que es una bendición preciosa, porque aplica mucho para estos tiempos. Cuando tú pases por situaciones difíciles, podemos pensar y reflexionar, bueno, ¿será realmente una prueba, un ataque del diablo o es algo que yo estoy, que Dios está obrando en mi vida, tal vez como una disciplina? Pero si es el caso, Dios siempre va a ser fiel al pacto que ha hecho, a ese nuevo pacto a través de Jesucristo. Y Dios nos va a seguir bendiciendo y hemos de responder de manera humilde en nuestra vida. Bueno, amado, pues ahí por el momento vamos a dejarlo hasta el versículo 14. Yo le invito a que este tiempo usted reflexione cómo ha estado obrando Dios en su vida y de qué manera está respondiendo a eso que Dios está obrando en su vida.
Yo quiero recordarle que Dios siempre le va a proveer para sus necesidades físicas y para que usted sea apoyado y sea ministrado. Y yo quiero invitarle a que también confíe en que el Señor lo va a reivindicar de cualquier injusticia o cualquier falso que se le haya levantado. Siempre recordando que Él va a cumplir ese pacto de amor que ha hecho para con Él mismo y que fue en la cruz avalado por el Señor Jesucristo. Bueno, pues, ¿qué le parece si oramos para despedirnos en esta preciosa noche? Señor bendito, muchas gracias te damos por este tiempo que hemos podido pasar estudiando tu palabra, el primer libro de Samuel, ahora el segundo libro de Samuel, en este capítulo 16. Gracias, de verdad te damos. Gracias por tu fidelidad, tu amor y compasión. Nos ponemos delante de ti y te rogamos que tú, Señor, si estás obrando en nuestra vida en un tema de disciplina, que nos permitas responder humildemente, recordando que tú siempre, Señor, nos vas a proveer para nuestras necesidades físicas y también para nuestras necesidades emocionales. Y por otro lado, Señor, sabemos que si de alguna manera hemos sido acusados falsamente, tú también vas a obrar de acuerdo a tu compasión y tu justicia. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muy bien, amado, pues fue un gusto saludarle, de verdad que qué bendición. Yo le agradezco que usted se siga conectando, ya sea en el momento en el que se hace la transmisión o posteriormente vaya usted llevando la línea de este estudio. Que Dios le bendiga y que tenga mucha paz.